Este es el primer video de la asignatura Resistencia de Materiales de cuarto Construcciones del Instituto Politécnico Superior. En este vamos a ver la primera parte de teoría y práctica de esfuerzos externos y cálculo de reacciones. Para eso lo primero que tenemos que tratar de comprender es cómo funciona el principio de acción y reacción de fuerzas. Si nosotros tenemos un elemento que tiene un determinado peso, generado por la atracción gravitacional de la Tierra y está sostenido a un muro superior mediante un tensor, el mismo va a estar produciendo una fuerza hacia el centro de la Tierra de magnitud P hacia abajo. Si nosotros desglosamos esta estructura, vemos que en realidad el objeto va a estar sometido a una fuerza hacia abajo, pero también a una fuerza hacia arriba, que lo va a estar generando la acción y reacción del tensor. Lo mismo va a suceder con el tensor y el muro. Se va a generar una fuerza hacia arriba y hacia abajo que se va a equilibrar. Esto va a generar que el elemento que tenemos acá no se desplace hacia abajo debido a la fuerza gravitacional, pero sí se van a generar fuerzas en el tensor que lo van a estar en este caso estirando, debido a que ambas fuerzas están saliendo de la sección del mismo. Más allá de que es una pieza que está en equilibrio, no deja de ser un equilibrio inestable, ya que si nosotros lo sometemos a una fuerza en el sentido horizontal, el mismo se va a terminar desplazando. Otro caso es cuando tenemos un elemento agarrado por un cable a partir de un punto C y el cual está agarrado por dos tensores que van al punto A y el punto B. En este caso sucede exactamente lo mismo. El elemento va a estar sometido a una fuerza peso que lo va a estar intentando atraer al centro de la Tierra, pero como el elemento no se va a estar desplazando debido a que está agarrado a un tensor, ese tensor de nuevo va a estar sometido a un esfuerzo de estiramiento, de tracción, a partir del agarre que tiene en el punto C. Esto va a generar en las barras AC y CB también tensiones, fuerzas que van a estar estirando estos elementos estructurales. En este caso sí se trata de un equilibrio estable, porque si nosotros aplicamos fuerzas en el sentido horizontal o en cualquier sentido vertical que genere un giro, la pieza no se va a estar desplazando. En este caso, si nosotros analizamos detenidamente esta pieza, vemos que el equilibrio se produce a partir de que la fuerza T que tenemos acá abajo va a ser igual que la sumatoria de T1 y T2, que son las tensiones que se producen en los cables AC y AB. Una cuestión importante a notar es que las tensiones, o las fuerzas, mejor dicho, que se producen en AC y en AD, se producen de manera paralela al eje de la pieza. Esto es debido a que los dos, tanto AC como AB, están funcionando como vínculos simples. Recuerden que los vínculos simples solamente soportan un sentido de reacción, un sentido de fuerza, que va a ser paralelo al eje del mismo, perpendicular a la superficie donde se desarrolla. En este sentido, y volviendo al diagrama de cuerpo libre de esta fuerza, fíjense que tenemos T igual a T1 más T2, pero nosotros esto, si lo ponemos en un sistema de referencia XY, podemos deducir que T es igual a T2I más T1I, o, mejor dicho, la sumatoria de fuerzas en I, que es igual a 0, es igual a T menos T2I menos T1I. Lo mismo sucede si nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje X. Fíjese que si nosotros sumamos T2X menos T1X, la sumatoria nos tiene que dar igual a 0. En este caso particular, cuando nosotros hacemos la sumatoria de momento en el punto C, como todas las fuerzas son concurrentes, el momento va a dar 0. Teniendo en cuenta que todas las fuerzas que se producen en el punto C es 0. Por lo tanto, directamente en este caso no haría falta calcular ninguna sumatoria de momentos. En este caso estaríamos en presencia de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las dos ecuaciones serían sumatoria de fuerzas en el eje Y, sumatoria de fuerzas en el eje X, y las dos incógnitas serían T1 y T2. Obviamente, T2I sería a partir de la componente en I,
T1i serían la componente ni, y lo mismo sucede con las componentes paralelas al eje X. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos una viga sometida a un determinado estado de cargas, en este caso a dos fuerzas, una fuerza 1 y una fuerza 2, y la misma está apoyada en dos apoyos, uno fijo que es el punto A y uno móvil que es el punto B, y como vemos, si nosotros vemos el frente de esta viga, vemos que tanto F1 como F2 pertenecen al mismo plano, un plano de acción que pasa por el centro de la pieza. Cuando nosotros analizamos lo que sucede en los vínculos, vemos que en el apoyo fijo se van a producir dos reacciones, una perpendicular al apoyo y otra paralela, sería RIA y RXA. Mientras que en el apoyo móvil, que es el punto B, se va a producir una sola reacción, que sería RIB. Recordar que estas reacciones se están produciendo a partir de que el vínculo resiste ese movimiento o impide ese movimiento. Por lo tanto, podemos deducir que en el apoyo A estamos restringiendo dos movimientos, un movimiento vertical, un movimiento horizontal, y en el apoyo B solamente estamos resistiendo un solo movimiento, que es el movimiento vertical, y por eso aparece la reacción en I de B. A partir de esto, y para poder calcular estas reacciones que se producen a partir del estado de cargas dado, es que planteamos las tres ecuaciones de equilibrio que tenemos. Sumatoria de momento en cualquier punto, sumatoria de fuerzas paralelas al eje Y y sumatoria de fuerzas paralelas al eje X. En ese sentido, lo que siempre conviene hacer es comenzar haciendo la sumatoria de momentos en alguno de los puntos. Y es por eso que vamos a comenzar haciendo la sumatoria de momento en A. Si nosotros analizamos la ecuación que tenemos en el primer renglón, vemos que la sumatoria de momento en A excluye, obviamente, la reacción en Y de A, la reacción en X de A, debido a que pasan por el punto. Recordar que el momento es fuerza por distancia, y la distancia se mide perpendicular al eje de la fuerza. Por lo tanto, RIA y RQA, que obviamente pasan por el punto A, no van a generar momento. Entonces, ¿qué produce momento? Vemos. Obviamente el momento en A es 0. ¿Pero qué lo produce? La fuerza F1 por 0,8 metros, que es la distancia que tenemos perpendicular a la fuerza al punto A. F2 por el seno de 45 por 4,4 metros, que es la distancia que hay desde aquí hasta el punto A, menos RIB por 6 metros. Nótese que en estos casos el sentido de las cargas no está dado porque vayan hacia arriba o hacia abajo, sino por cómo giren. Recuerden que el momento nosotros estamos calculando giros que producen las fuerzas. Entonces, si nos fijamos, la fuerza F1 está produciendo un giro horario, en sentido horario, respecto al punto A. La fuerza F2, o la componente en I de la fuerza 2, está de nuevo produciendo un giro horario respecto al punto A. Mientras que R y B está produciendo un giro antihorario respecto al punto A. Por lo tanto, es que la fuerza 1 y la fuerza 2 son positivas y R y B es negativa. Reemplazamos F1 y F2 por los valores ya en el segundo renglón de la ecuación y vamos a tener que 2 toneladas, la magnitud de fuerza 1, por 0,8 más 1,5 toneladas por el seno de 45 por 4,4 metros menos R y B por 6 va a ser igual a 0. Resolvemos la parte de la ecuación, nos queda que 2 por 0,8 es 1,6, tonelada metro, porque estamos multiplicando toneladas por metro, tonelada metro, más 4,67 toneladas metros, menos R y B por 6. Esto se mantiene. En la cuarta línea de la ecuación, sumamos estos dos términos, nos da 6,27 toneladas metros, menos R y B por 6 metros, igual a 0. El término negativo lo llevamos del otro lado sumando, y nos va a quedar entonces R y B por 6 igual a 6,27 toneladas metros. Fíjense que lo que estamos haciendo es llevando este término que está restando, lo llevamos de este lado sumando.
Entonces nos va a quedar 0 más RIB por 6 igual a 6,27 toneladas metros. El 6 que está multiplicando ya en la en la sexta línea de la ecuación, lo llevamos dividiendo del otro lado y nos queda que RIB es igual a 6,27 toneladas metros o tonelámetros, como generalmente se lo llama, dividido 6 metros. Y esto nos va a estar dando un resultado de que R y B, la reacción en B en el sentido I, es igual a 1,045 toneladas. Lo mismo podemos ver si empezamos a hacer la sumatoria de momentos en el punto B. Si nosotros hacemos sumatoria de momentos en el punto B, la que se nos va a anular acá es R y B, debido a que pasa por el punto, y también la reacción X de A. ¿Por qué? Habíamos dicho que las distancias al punto donde se calcula el giro se miden perpendicular a la dirección de la fuerza, o al sentido de la fuerza. Como la recta de acción de RXA pasa por el punto B, esta no tiene distancia y por lo tanto se puede anular. Entonces, la única incógnita que nos va a quedar cuando hagamos el cálculo de la sumatoria de momento en B va a ser la reacción en I de A. Entonces, vamos a la ecuación. Sumatoria de momento en B igual a 0. El cuerpo no está girando respecto al punto B. Entonces tenemos F1 por 2 toneladas, que serían 2 toneladas, perdón, por 5,2 metros, que es la distancia que tenemos de acá hasta el punto B. Más F2 por el seno de 45 por 1,6 metros, que es la distancia que tenemos de acá hasta acá. Menos R y A por 6 metros, que sería la distancia del punto A al punto B. Nuevamente, en este caso es importante notar que estamos tomando como positivo las fuerzas que generan un giro, en este caso, en sentido antihorario. F1 por 5,2 gira respecto al punto B en este sentido. La componente en I de F2 también gira en el mismo sentido, por lo tanto, ambos tienen que tener el mismo signo, ambos positivos. Y en este caso, la reacción vertical en A, R y A, tiene un sentido contrario, en este caso horario. Y en este caso lo estamos poniendo positivo. Nótese, esto es importante, que en la primera ecuación que realizamos tomamos como positivo las fuerzas que giran en sentido horario. Y en este caso estamos tomando como positivas las fuerzas que giran en sentido antihorario. Eso es totalmente arbitrario. Cada uno lo puede hacer como quiera, mientras que dentro de la ecuación lo mantenga constante a lo largo de toda la ecuación. En este caso nosotros estamos cambiando para poder explicar esto. Bien, reemplazando los valores de F1 y F2, nos queda que la sumatoria de momento en B, que es igual a 0, nos queda igual a 2 toneladas por 5,2 metros, más 1,5 toneladas por el seno de 45 por 1,6 metros, menos la reacción vertical en A por 6 metros. Resolvemos cada uno de los términos y nos queda que la sumatoria de momento en B igual a 0 es igual a 10,4 tonelámetros más 1,7 tonelámetros menos R y A por 6. Sumamos los dos términos, nos queda que la sumatoria de momento en B igual a 0 es igual a 12,1 toneladas metros por R y A por 6. De la misma manera que hicimos antes, el término que está negativo lo pasamos del otro lado positivo. Nos queda que R y A por 6 metros es igual a 12,1 toneladas metros o tonelámetros. Y llevando este término que está multiplicando del otro lado dividiendo, nos queda que la reacción vertical en A, acá está mal redactado, la reacción vertical en A, nos estaría dando 2,02 toneladas. Ya tenemos calculadas hasta acá la reacción vertical en A y la reacción vertical en B. Nos queda ahora calcular la reacción horizontal en A, la otra que se generaba en el apoyo fijo. Para eso vamos a usar directamente la ecuación de la sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces vamos a ver que la sumatoria de fuerzas en el eje X es 0 y qué fuerzas aparecen paralelas al eje X. Vamos a tener la componente en X de la fuerza 2, F2 por el coseno de 45, menos la reacción horizontal en A.
esta que tenemos acá. Ambas fuerzas sumadas tienen que estar en equilibrio, o sea, la sumatoria tiene que dar 0. Entonces reemplazamos F2, nos va a quedar 1,5 toneladas por el seno de 45 menos la reacción horizontal en A. Por lo tanto, la sumatoria de fuerza en X igual a 0 nos va a decir que la reacción horizontal en A, la reacción X de A, es igual a 1,06 toneladas. Bien, en realidad el ejercicio acá ya está terminado. Nosotros calculamos la reacción vertical en A, la reacción vertical en B, la reacción horizontal en A, pero no utilizamos todavía la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y sí la vamos a usar para hacer una verificación. Debido a que nosotros podemos tener errores en este caso, porque son cuentas matemáticas las que estamos haciendo, cálculos matemáticos, entonces siempre es importante hacer una verificación para no cometer errores en esta parte que es la inicial en lo que sería el desarrollo de los futuros ejercicios que vamos a hacer. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es hacer una verificación a partir de la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Vamos a tomar todas las componentes de las fuerzas que actúan paralelas al eje Y y vamos a plantearlas en la ecuación, que nos va a quedar de esta manera. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0 va a ser igual a F1 más F2, ambas hacia abajo, por eso tienen el mismo signo positivo, en este caso por el seno de 45, menos R y A menos R y B. Ambas van hacia arriba, ambas tienen el mismo signo. Nuevamente, en este caso, cuáles son las positivas y cuáles son las negativas va a depender exclusivamente de cada uno. Si alguno prefiere tomar las que van hacia abajo como positivas y otros prefieren tomar las que van hacia arriba como positivas, es lo mismo. Lo importante es que se mantenga a lo largo de toda la ecuación y que obviamente si cambia el sentido, cambie el signo. En este caso reemplazamos, ponemos que las 2 toneladas de la fuerza 1 más 1,5 toneladas por el seno de 45 de la fuerza 2 menos 2,02 toneladas, que era la reacción vertical en A, menos 1,045, que era la reacción vertical en B, tiene que ser igual a 0. En este caso, nótese que una de las sumas da 2,06 y la otra de las sumas da 2,065. Más allá de que no se cumple la ecuación de que la resta de estas dos fuerzas da 0, la depreciación de esta diferencia es importante. ¿Por qué? Fíjense que nosotros estamos trabajando en toneladas y una diferencia de 0,05 toneladas habla de una diferencia de 50 kilos. De 5 kilos. Entonces, es importante en estos casos de entender de que cuando nosotros estamos trabajando de 2 toneladas, de 3 toneladas, de 5 toneladas, hablar de una diferencia de 5 kilos en una estructura es insignificante. Siempre que el valor sea menor a las 10 toneladas, es un valor que podemos despreciar. Si nosotros hubiéramos tomado más decimales detrás de la coma, podríamos haber cerrado en números más precisos, pero teniendo en cuenta que estamos trabajando con estructuras que están soportando toneladas, este nivel de solamente tener 2 decimales después de la coma es más que suficiente. Este fue el primer video. A partir de esto vamos a realizar algunas prácticas. Yo ahora les voy a indicar cuáles son las prácticas que vamos a realizar y así vamos a intentar continuar con el resto de las clases del curso hasta que pase toda esta situación. Muchas gracias.